Buenas tardes, estimados estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, economista. Buenas Vamos tardes. con la ¿Cómo le lista, va? niños. Tengo problemas con internet. No sé si, bueno, no me está aceptando que comparta. Si se me va la señal, regresamos, ¿no? Por medio del aula virtual. Vamos a ver si está estable. Hasta ahora parece que sí. En otros cursos me ha tocado apagar, no compartir y apagar la cámara porque parece que usa muchos recursos el Zoom. O es mi computadora o es mi internet, pero ahorita parece que está bien. Ven, mejor, vamos rápido entonces. Alarcón, Alarcón, Alvarado, Vaque, Barzola, Vázquez, Presente, doctor. Beltrán, Borja, Urbano, Calle, Presente. Guerrero, Guerrero, Presente, Lema, presente, Presente Lema. Kinde, Kinde Bexi, Kinde Stephanie, Rodríguez, Romero, Kinde presente, Romero, Rubio, Rugel, Presente, profesor. Sánchez, Torres, Buenas tardes, presente, profesor. Torres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. ¿Y cuántos hay? Va 10, que 7 y aquí hay 9. ¿Y los otros dos? Presente, Rodríguez. Rodríguez. Ya. presente, ingeniero, va. Eso es por la señal de internet que la tengo baja. A ver, vamos sin compartir mejor. Rodríguez, ¿quién más? ¿Quién Va más? que Va que, ya, ¿alguien más? Bueno, si viene alguien más, ahí le vamos colocando la asistencia. Bien, vamos rapidito con el tema de hoy. Vamos con el grupo 1. Comienza el grupo 1. Secretaria, ¿cuál es el grupo 1? Falta un grupo de exponer la semana pasada. Sí, sí, ya mismo. ¿Qué grupo es el que falta exponer la semana pasada, Guerrero? ¿Su grupo? no, nosotros terminamos, falta otro grupo. Doctor, es el grupo número 2, pero están queriendo ingresar y ya les dije que ingresen por la plataforma, que diga Modo. por el módulo. Esperemos Ya que les dije, hasta eso avancemos, y estaban esperando que les acepte porque salía. Yo también estaba así mismo, estaba esperando, dice, espere que el hospedador inicie la reunión, salía. No, ustedes ya saben que tienen que entrar por el aula virtual. No sé por qué después de ya 4, 5, 6. ¿Cuántas clases van? No, yo siempre entro por la otra plataforma y no siempre me acepta, pero no sé. Ahora Ah, está media rara, ¿no? Puede ser. ya le dije a los compañeros que ingresen, pero no un ratitito nada más, que estaban que mandaban a preguntar que cómo entraban. Doctor, ¿usted cree que puede ver si que les acepta? Porque dice que no les acepta, dice la Y entrada, solo el ingreso. Barzola está en sala de espera. Ya la ingresé. Nadie más. No tengo nadie más en sala de espera.
¿Ya están listos? Grupo 1. Vamos, grupo 1. Prendan las cámaras. Tardes. Porfa, para que me pueda poner la asistencia. La asistencia. A ver, ¿quién llegó ahorita? Barzola Pérez. Tanya. ¿Quién más? Kim de Carvajal, profesor. Buenas tardes. ¿Alguien más? Kim de Carvajal. Ya está, ¿quién más? ¿Hay más? Listo, ya comiencen la exposición, por favor. Muchas gracias. El compañero Rubio dice que no le permite entrar. Dice. Estoy aquí y no hay nadie en sala de espera. No hay ningún rubio. O está mal el sistema o ingresó por el Zoom. Pero no puedo. No hay nadie en sala de espera. Em, ¿cuán- Ahí entró Rubio. Ya está, ya lo agregué, lo acepté. Ya, doctor. Bien, ya está para compartir, pueden compartir. Ponga pantalla completa, se llama presentación para que se vea toda la diapositiva, por favor.
Sí, ahí está bien, pero tiene que poner pantalla presentación. Hay un botoncito abajo, parte inferior derecha, que dice presentación. Ahí donde está el televisor chiquitito al lado del Zoom, abajo. Hay un libro ahí, al lado. F5 también dicen por acá. Bueno, dele nomás, no queda más, porque si no, no vamos a tomar toda la clase. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 2 y vamos a exponer las formas de comprensión de la democracia. Los integrantes somos Barzola Tania, Vascones Lorena, Calle Brian, Rubio José y Lehman David. Bueno, en las formas de comprensión de la democracia. Las formas de comprensión de la democracia, pues, por lo general, se refieren a la interpretación de lo que le dieron a este sistema los romanos, los griegos y las formas en las cuales se presentan en la actualidad. Todos estos tienen en común que la denominaron las formas de gobierno que se basa en la multitud, es decir, el pueblo soberano. Aunque la Roma y la griega tuvieron sus imperfectos, como por ejemplo en lo que es exclusión social, lo que representa una distinta visión a lo que se tiene en la actualidad. Hoy en día, la democracia se presenta de formas directa, participativa, social, representativa, parcial, parlamentaria, constitucional, religiosa, autoritaria y presidencial. Pero no es excluyente, con algunas excepciones donde está limitado a las mujeres. Según, voy a darles algunos conceptos de algunos autores, como Rossiu, que no lo sé pronunciar muy bien, compañeras, disculparán. La república como modelo de Estado tiene legitimidad independientemente de la forma de gobierno que exista desde la decisión del pueblo soberano. Según Tocqueville, los principios básicos que rigen la democracia son la igualdad y la libertad. Y según Norberto Bobbio, incorpora otros principios como la decisión del plano rescatan los derechos ciudadanos de liberación. Que democracia es un modelo de organización, como ya hemos visto anteriormente en las otras exposiciones, que es una organización política del Estado que surge en la antigua Grecia en oposición a las formas monárquicas de organización Ya, entonces, la democracia se puede definir a partir de la clasificación y formas de las formas de gobiernos realizadas. Tenemos que para Platón, primero Platón y después Aristóteles dice que hay 3 tipos básicos de monarquía. Lo que es gobierno del uno gobierno del uno, aristocracia. Gobierno de los
mejores para Platón, el de los menores para Aristóteles y democracia, gobierno de multitud para Platón y de los más para Aristóteles. Hay democracia indirecta y representativa. ¿Cuándo cuándo es una democracia indirecta o representativa? Cuando la decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. Tenemos también a la democracia participativa. ¿Cuándo hay esta democracia? Cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que pueda ejercer una influencia directa en las decisiones públicas, o cuando se facilita a la ciudadanía amplios mecanismos de plebiscitarios consultivos. Finalmente, entonces, tenemos la democracia directa. Es cuando la decisión es adoptada directamente por los miembros del pueblo mediante plebiscitos y referendos vinculantes, o sea, elecciones primarias. Tenemos la democracia líquida, que creo que le toca a mi compañero. A continuación, mi compañero. Compañera, yo soy la siguiente diapositiva. Listo. Democracia indirecta o representativa. La democracia representativa, también llamada indirecta, es aquella donde los ciudadanos ejercen el poder político a través de sus representantes elegidos mediante el voto, en elecciones libres y periódicas. Democracia semidirecta o participativa. Algunos autores también distinguen una tercera categoría intermedia. La democracia semidirecta, que suele acompañar atenuando a la democracia indirecta. También conocemos la democracia semidirecta. El pueblo se expresa directamente en circunstancias particulares, básicamente a través de 4 mecanismos, que es el referéndum, donde el pueblo elige por sí o por no sobre una propuesta. El plebiscito, donde el pueblo concede o no concede la aprobación final de una norma, constitución, ley o tratado. Iniciativa popular. Por este mecanismo, un grupo de ciudadanos puede proponer la sanción o anulación de una ley. Destitución popular, renovación de mandato o recal. Mediante este procedimiento, los ciudadanos pueden destituir un representante electo antes de finalizar su periodo. Tenemos la democracia directa, que se trata de la democracia en estado puro, tal como la vieron sus fundadores atenienses, se practica en Suiza. Las decisiones las toma el pueblo soberano en asamblea. No existen representantes del pueblo, sino, en todo caso, delegados que se hacen portavoces del pueblo, que únicamente emiten el mandato asambleario. Se trata del tipo de democracia preferido, no solo por los demócratas de la antigua Grecia, sino también para muchos pensadores modernos como Rousseau. Gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Siga. División de poderes. Protección del derecho.
de propiedad y de importantes grupos. A continuación, la democracia líquida. Hasta aquí vemos las siguientes democracias, que son democracia líquida, componentes de la democracia, principios democráticos y la igualdad. En lo que es la democracia líquida, es una clase de democracia directa en la que cada ciudadano tiene la posibilidad de votar cada decisión del Parlamento y realizar propuestas, pero puede ceder su voto a un representante para aquellas decisiones en las que prefiere no participar. Componentes de la democracia. En la democracia moderna juega un rol decisivo, la llamada regla de la mayoría, es decir, el derecho de la mayoría a que se adapte a su posición cuando existen diversas propuestas. Es llevado a un lugar común de la cultura popular, asimilar de la democracia con su decisión mayoritaria. Principios democráticos. La democracia debe entenderse como un sistema político en las diferentes posibilidades que han existido para configurar los estados a lo largo de la historia. La igualdad. La democracia reconoce la posibilidad de cualquier persona puede participar en el ejercicio del poder político dentro de un determinado estado. Por esto es necesario reconocer la existencia de la igualdad entre los ciudadanos. Por lo que respecta a la igualdad de los derechos, que todo individuo tiene uno frente al otro y ante el Estado para participar en los procesos democráticos. Es el reconocimiento por lo que representa el hecho de todos los participantes del proceso democrático. Nos encontramos en circunstancias fácticas e igualitarias. Por ello, nuestras opiniones serán diferenciadas entre sí. A continuación, mi compañero. División de poderes. Protección del derecho de propiedad y existencia de importantes grupos privados de poder en la actividad económica. Se ha sostenido que esta es la característica esencial de la democracia liberal. Existen de varios partidos políticos, no es de partido único. Libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de asociación. El liberalismo permite exponer todas las ideas, pero la confrontación entre ellas ha de facilitar de las falsas o destructivas y la reafirmación de las mejores fundadas. Es un proceso sin fin, por eso la confrontación es un modo de dar choque físico. Siguiente diapositiva. Okay. La socialdemocracia. Bueno, la socialdemocracia es una versión de la democracia en la que se recurre a la regulación estatal y a la creación de programas y organizaciones patrocinadas por el Estado para atentar o eliminar que las desigualdades e injusticias sociales que según se consideran sus defensores existirían en una economía libre. Y el capitalismo. La socialdemocracia es apoyada básicamente por el sufragio universal, la noción de justicia social y un tipo de Estado denominado Estado bienestar. La socialdemocracia surgió a finales del siglo XIX a partir del movimiento socialista como una propuesta alternativa pacífica y más moderada a la forma revolucionaria que tomó del poder y una imposición de una dictadura del proletariado que sostenía una parte del movimiento socialista, dando el origen a un debate alrededor de sus términos de reforma y revolución. En general, se ha presentado como un ejemplo real de la socialdemocracia al sistema de gobierno, como es predominar a los países escandinavos y
llamados el modelo nórdico del bienestar. Gracias. Esa es la exposición, doctor. No sé si quiera que sigamos con la exposición de esta semana nosotros mismos. Sí, sí, por supuesto, de una vez. Gracias. Listo. Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo 2 y los integrantes son Barzola Tania, Vascones Lorena, Calle Brian, Lema David y mi persona. Eh, Le vamos a hablar sobre, bueno, tenemos varios temas, la verdad. A ver. Mi tema son los tipos de democracia. Listo. Debido a los siglos transcurridos desde su origen, la democracia ha ido transformándose y adaptándose a los tiempos cada vez más heterogéneos de las sociedades modernas. Dadas las diferencias en los distintos países, no todas las democracias son exactamente iguales y se presentan variaciones y características distintas. Del mismo modo, si tenemos en cuenta que las primeras democracias aparecieron en la antigua Grecia en el siglo V, es de esperar que las democracias que tenemos actualmente, más modernas y definidas por politólogos del siglo XX, sean distintas a la que había en un principio. La democracia directa o pura es un tipo de gobierno en el que los ciudadanos ejercen el poder sin ningún intermediario. Las decisiones son deliberadas en audiencias públicas. Democracia indirecta o representativa es un tipo de gobierno en el que los representantes del pueblo, que fueron elegidos por todos los ciudadanos mediante sufragio, son quienes toman las decisiones. La democracia semidirecta es un tipo de gobierno que combina tanto los representantes elegidos por el pueblo para ejecutar ciertas funciones, como el pueblo que participa de manera directa para decidir sobre otros asuntos. La democracia parcial, también denominado no liberal, es un tipo de gobierno en el que, a pesar de existir la convocatoria de elecciones y de algunos principios democráticos básicos, las actividades del gobierno no son conocimiento del pueblo. Democracia constitucional, también denominado Estado de Derecho, es un tipo de gobierno que se basa en una ley fundamental o estatuto donde están escritas todas las leyes y los derechos de los ciudadanos, que todo gobierno debe respetar. La democracia parlamentaria es un tipo de gobierno que se diferencia de democracia representativa, porque los ciudadanos ceden la elección por sufragio al poder ejecutivo, que está en manos de los parlamentos subordinados por un jefe de Estado o monarca. Democracia autoritaria. En la democracia autoritaria, el jefe gubernamental es quien ejerce más poder o control económico, social y cultural. Este caso se puede observar cuando el grupo de representantes electos muestra una tendencia a tomar decisiones a su favor,
Pese al mayor grado de autoridad por parte de los partidos políticos, se sigue considerando democracia ya que cumplen con las características fundamentales de esta, como el sufragio o el respeto de los derechos humanos. Democracia religiosa. La democracia religiosa, como nos indica el nombre, las decisiones políticas se ven influidas por la religión. De este modo, las actuaciones y decisiones del poder dependerán en mayor medida de las costumbres y tradiciones religiosas. Tal es el poder que ejerce la religión, que este tipo de democracia se rige más por ella que por la Constitución. Por tanto, para procurar el seguimiento y el cumplir de los valores de la democracia, sería necesario integrar, en este caso concreto, la religión en las leyes de la Constitución. Las diferencias entre la democracia social y la democracia política. Bueno, primeramente, al hablar de democracia, consideramos que es la aceptación primaria de la palabra que se refiere a una entidad política, en una forma de organización del Estado y del gobierno. Entonces, es un sistema político en el que el poder no reside en un solo individuo, sino que en el mismo se distribuye entre otros ciudadanos y que son aquellos que eligen y controlan a sus gobernantes. Así que tenemos que es la cual hace referencia a mecanismos democráticos de la toma de decisiones, que están vinculados de forma directa a la sociedad civil. Por otro lado, tenemos a la democracia política, que es la que se reúne todos los factores que deben estar presentes para que se pueda decidir quién está bajo de la forma de gobierno. En pocas palabras, tenemos que la democracia social es la que elija quiénes serán los siguientes representantes que ocupan los espacios de dicha estructura. Y la diferencia, y que su diferencia radica en que la democracia social surge como concepto que busca una ampliación de mecanismos de decisión política hacia una inserción de sistemas sociales convergentes dentro del país. Y siguiente diapositiva. Ok. La que sigue. Ahí, dice, la democracia y la construcción de un Estado plurinacional. El reconocimiento del Ecuador como un Estado plurinacional con el proyecto de constitución es el logro más grande constituido por la CONAIE, más allá de los límites que se puso a lo largo del texto. En este hecho abre una puerta para transformaciones a mediados y largo plazo. Tenemos aquí un artículo, que es el artículo 1, que es en el que Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia, social y democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural y plurinacional y laico. Cabe notar que para que los proponentes, la interculturalidad es parte sustancial de la plurinacionalidad, pero por razones políticas en la Asamblea se puso la interculturalidad como opuesto a la plurinacionalidad y finalmente se terminó incorporando ambos conceptos. Siguiente. Bueno, el artículo 10 se basa sobre las personas, las comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán sus derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que lo reconozca de la Constitución. De esta manera hacen una combinación entre sujeto individual y colectivo, que entre derechos individuales y colectivos, lo que se refleja en el reconocimiento de una especie de doble nacionalidad interna. La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin prejuicio de su respectiva pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que consisten en el Ecuador. El artículo 6, todos los ecuatorianos y ecuatorianas son ciudadanos y gozarán sus derechos establecidos. En la Constitución, la nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico y político en las que las personas del Estado, sin ningún perjuicio de su pertenencia o alguna de las nacionalidades indígenas que consisten en el Ecuador,
La nacionalidad ecuatoriana, No puse brava con él. la nacionalidad ecuatoriana, ok. Apaga el micrófono, compañero. Lo tenía prendido. Bueno, siguiente diapositiva. A continuación, mi siguiente compañero. Perdón que le interrumpa, compañera. Los artículos citados, doctor, son de la Constitución, ¿no? Son los artículos que resaltan sobre la nacionalidad y la pluralidad del país. Evolución Prosiga. histórica. Ya, evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. Para hablar sobre la evolución histórica de pueblos y nacionalidades, tenemos que primero conocer los fundamentos sociales de los diferentes pueblos para construir un país plurinacional, respetando la diversidad de etnias para aprender a vivir en democracia, dando un trato cordial y un respetuoso a todos por igual. El artículo 257, en el marco de la organización político, administrativo, podrán conformarse Constitución de la República del Ecuador, territoriales indígenas o afroecuatorianas, que ejercerán la competencia del gobierno territorial, autónomo y correspondiente. Se regirán por principios de interculturalidad, plurinacionalidad y de acuerdo con los derechos colectivos. En las parroquias y cantones o provincias conformados mayoritariamente por comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios o ancestrales podrán adoptar este régimen de administración especial luego de una consulta aprobada por al menos las dos terceras partes de los votos válidos. La siguiente diapositiva, compañero. Indígena. La conquista de América puede ser entendida como el encuentro de los mundos, como el encuentro en dos mundos, desde otra postura. Las superposiciones de un mundo sobre otro. Al llegar a América, los europeos se encontraron con pueblos portadores de saberes, cultura, formada de vida, organización económica, social y política propia, así como espiritualidad. Estos pueblos habían alcanzado un nivel de desarrollo propio, uno más que otro. En Ecuador, la conquista implicó en la sierra la explotación de grandes extensiones de tierra, propiedad originada, indígena, con lo que se formaron los latifundios y se utilizó a la población nativa por la producción, la agricultura, la ganadería, los tejidos, la extracción de metales precisos, el trabajo doméstico y la limpieza de pueblos y ciudades. La siguiente diapositiva. Mestizo. El mestizaje es un proceso que se dio con la conquista y la colonización de América, basado en el cruce sanguíneo entre blancos europeos o sus descendientes y los indígenas. La formación de este vínculo se dio a través de matrimonios en pocos casos, como una estrategia para adquirir tierras o poder sobre el pueblo. Así se casaron españoles con hijas de los caciques indígenas. Hubo mucho mestizo que nacieron de las uniones entre españoles con India y lo que fueron abandonados por sus padres. Se criaron con sus madres indias, viviendo en la pobreza. Los llamaban bastardos e ilegítimos. Pocos los hijos legítimos reconocidos pudieron acceder a otras condiciones de vida. La siguiente diapositiva, compañera. En lo que es de afroecuatoriano,
La población negra o afrodescendiente llegó desde África en condiciones de esclavo para trabajar en América y reemplazar a los indios que habían muerto en grandes cantidades. Todo debido al maltrato de enfermedades. En octubre de 1533, un galeón que transportaba negros provenientes de Guinea entre Panamá y Lima, encalló a las costas de Atacames Esmeralda. 17 hombres y 6 mujeres escaparon. Fueron los primeros en llegar a Ecuador, por lo tanto, los primeros habitantes afro. Con el tiempo conformaron la República de los Zambos de Esmeralda, que buscó un reconocimiento en las autoridades. La liberación de personas esclavizadas ocurrió en 1851, pero con la Revolución Liberal adquirieron condiciones de ciudadanía y el acceso a derechos como el resto de la población. En lo que es lo montubio, el pueblo montubio también es el pueblo del agrocoste, o que surgió de la mezcla entre blancos, indios y negros, que se da en el litoral desde el siglo XVI, producto de la llegada de indígenas que huyeron de las haciendas serranas. Los montubios se asientan en la ribera de los ríos, de las provincias de Manabí, los ríos Guayas, Santa Elena, El Oro, Santo Domingo de los Áchilas. Comparten sus territorios como pueblos nativos de la costa y viven junto a asentamientos de población en negra. Los montubios cuentan con una identidad cultural propia que se expresa en música, baile, vestimenta y fiestas únicas como el rodeo montubio. A continuación, mi compañera. Compañero Brian, le toca a usted. Pero pensé que estaba con el micrófono prendido. No tenía apagado. La soberanía del pueblo. Soberanía popular o del pueblo. El principio constitutivo de la democracia es el de la soberanía popular. O en otros términos, el único soberano legítimo es el pueblo. Salazar y Wallenberg en 1993, 15. La soberanía popular en el Estado moderno se entiende como la capacidad que tienen los gobernados de establecer aquellas leyes que van a sujetar tanto a ellos mismos como a sus gobernantes. Es importante dejar claro que es un conjunto de ciudadanos donde reside la soberanía. La democracia moderna ya no entiende que la soberanía sea un ente que estaba por arriba de todos los hombres. Más bien, la fuente de todo poder popular emana de la voluntad popular. Salazar y Wallenberg. Se refiere al ejercicio de autoridad en cierto territorio. Siguiente diapositiva, por favor. Es el poder máximo en una nación. Es el poder máximo dentro de un país, ya que no admiten otros poderes por encima de él, ya que representa la voluntad colectiva e inalienable de la nación. Es un poder primigenio. La soberanía es un primigenia, es decir, es un poder por sí mismo que no proviene o tiene origen de otro poder o mandato. No es cedido por un poder establecido, un Estado o una persona. Es una e indivisible. La soberanía es una e indivisible, es decir, pertenece a toda la nación y no a un individuo en particular. Si bien cada individuo forma parte de la nación y comparte la soberanía con los demás integrantes de la nación, como individuo particular no puede adquirirse la soberanía como propia. La soberanía es inalienable e imprescriptible. Esto quiere decir que la soberanía no puede ser cedida, no por un caso a otra nación. Eso aún cuando el Estado o la mayoría del pueblo consintiera en ello. Además,
La soberanía de un país no está sujeta a los cambios temporales, entendiéndose que no es caducable. Tampoco está sujeta a la permanencia a cambio de un régimen. Siempre complementa ajena a los regímenes que gobiernan un país y a sus ideologías. Siguiente. Pertenece al pueblo. Su titularidad pertenece al pueblo o, en su caso, al monarca. No puede ser titular de la soberanía de una nación un solo individuo. Sin embargo, en un principio la noción de soberanía recaía en el soberano, rey o príncipe emperador, entendiéndose que los monarcas tenían potestades de derogar y dictar leyes y solo estaban sujetos a las leyes comunes de todos los pueblos, es decir, tenían ciertas limitaciones. En la actualidad, la soberanía recae en el pueblo, tanto en las repúblicas como en la mayoría de las monarquías. Protección estatal a la soberanía. El Estado está obligado a proteger la soberanía territorial, área o marítima, mediante las fuerzas militares y policiales, en contra de potencias extranjeras o poderes fácticos que la pretendan menoscabar. De la misma manera, el Estado crea métodos y encausa recursos para la protección de la soberanía alimentaria, industrial, pesquera, etc., lo cual es establecido en la Constitución y en las leyes del país. A continuación, mi siguiente compañero. Bueno, yo les voy a exponer lo que es la ideología y su influencia en los modelos de democracia. En sentido estricto, como ya les he dicho en la exposición anterior, la democracia es una forma de organización de Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que adquieren legitimidad y a sus representantes. Em, en los elementos ideológicos de la democracia, podemos enumerar que tenemos a la participación política, los derechos fundamentales, el pluralismo político. En la participación política, dice que es el conjunto de acciones llevadas a cabo por los ciudadanos que no están involucrados alguna vez en la política de forma directa y cuya acción pretenden influir en el proceso político y en el resultado del mismo. En lo que corresponde a los derechos fundamentales, estos son aquellos, dice, declarados por la Constitución. Estos gozan del máximo nivel de protección, es decir, se trata de los derechos inalienables. Que quede claro, compañeros, son inalienables, inviolables e irrenunciables. Esto les voy a citar el artículo 3 de la Constitución, donde resaltan: son deberes primordiales del Estado. Primero, garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en participar en la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 2. Garantizar y defender la soberanía nacional, fortalecer la unidad nacional en la diversidad. Cuarto, garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico. Quinto, planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir. Sexto, promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio mediante el fortalecimiento del proceso de autonomía y descentralización. 7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. Garantizar a sus habitantes el derecho de una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.
Ya, entre las principales ideologías políticas tenemos que es el liberalismo, el socialismo, nacionalismo y el anarquismo. En la práctica política no nos encontramos con estas ideologías fundamentalmente, pero en un estado puro, sino integrados en un modo eléctrico y pragmático en las formas más diversas. ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo es una filosofía política moral y económica que defiende la libertad individual, la limitación del poder del Estado, así como la igualdad ante la ley. El socialismo. ¿Qué es el socialismo? Es un sistema económico y social que centra sus bases ideológicas en la defensa de la propiedad colectiva frente al concepto de propiedad privada, de los medios productivos y de distribución. ¿Qué es el nacionalismo? El nacionalismo es una ideología que resalta e impulsa la idea de que la nación es el elemento más importante en la construcción de un Estado. Y en el anarquismo, este es un modelo sociopolítico que se basa en la existencia de una forma de Estado, de gobierno impuesto, y así se prioriza el papel de individuo en la organización de un territorio en particular y su capacidad para asociarse. Esta es nuestra intervención. Gracias. Bien, muy bien, lo vamos a dejar ahí porque ya no está mucho tiempo y quiero hacer un pequeño resumen. A ver, algunos temas se toparon ahorita. Uno de los más importantes, pues, obviamente, la participación directa en cuanto a la democracia. La democracia directa, la democracia indirecta o democracia participativa. Democracia directa, cuando le consultamos al pueblo directamente. Puede ser cuando la población es pequeña, se consulta y se toma la votación en una pequeña asamblea, o cuando ya es mayor, se hace una consulta por un plebiscito o una consulta popular. Y ya tuvimos algunas, tuvimos la consulta nefasta del 7 veces sí, donde nos consultaron, estábamos de acuerdo. Ahí el problema es que nos ponen 7 preguntas, 3 o 4 eran preguntas que tendrás que decir sí o sí. O sea, es imposible que alguien diga no. Pero había las 3 o 4 preguntas adicionales que favorecían lo que ocurrió, que era que Lenín Moreno, junto con Nebot y con Lazo, tomen el poder mediante el Consejo de Participación y todo lo que ya vivimos ahí. Entonces, de hecho, yo no voté no en todo, voté sí en las que era imposible votar no, y en las otras que me di cuenta lo que era, voté no. Pero esa es la consulta del pueblo. Ya verá si el pueblo se deja o no se deja convencer o engañar, ¿no? Lamentablemente así ocurre. Esa es nuestra democracia. Bien o mal es nuestra democracia. Que no sepamos por quién votar, que estemos después arrepentidos y encima de estar arrepentidos no podemos o no intentamos corregir lo que ha ocurrido. Entonces son una consulta popular, no es la primera. De hecho yo, y Lorena me corregirá, también hemos vivido los que tenemos más de 40, ya algunas. Me acuerdo la de Fabián Alarcón, que por partidos de derecha que están ahorita en el poder, habían votado o expulsado a Dalá Bocarán por loco, entre comillas, no por corrupto. Entre comillas, profesor. Claro, por loco, porque realmente no es loco, es sabido, pero no es loco, no es. Una persona muy cuerda, ¿no? Es alguien muy pilas para la política. Me acuerdo que le ganó a Nebot con un eslogan muy bueno. Nebot había sacado el eslogan primero la gente, y él sacó primero los pobres, después esa gente. Lo mató. Yo creo que ahí le ganó la campaña. Pero proponía la dolarización, pero la convertibilidad, que era algo parecido a la dolarización, y que no le convenía a la banca, pues y obviamente pues los políticos que tienen la banca en el Congreso lo sacaron. ¿Verdad? Entonces cuando subió al Alarcón, que no le tocaba a él, le tocaba a la vicepresidenta, que era Rosalía Arteaga, pero era seguir dejándole el poder a ellos, el partido. Entonces por eso no lo hicieron así, lo pusieron a Fabián Alarcón, que era el presidente del Congreso, que había ganado por un voto
Y el voto, ese era el pago, pues, ¿no? Que lo dejen de presidente y lo pusieron de presidente. Entonces él hizo una consulta popular para supuestamente cambiar, y ahí tenías que decir si estaba de acuerdo o no que sea presidente. Y ganó, por poco, pero ganó, de que sí, de que está bien, y la gente dijo, bueno, ya, y ya está. O sea, fue un referéndum que refrendaba, la redundancia, todo lo que se hizo negativamente en el Congreso. Y también tuvimos una consulta popular, déjame hacer memoria, porque ha habido algunas. La NIN fue la última. Bueno, pero cada vez que nos consultan a nosotros es una democracia directa. Pero cuando vamos a votar por candidatos, es una democracia representativa. ¿Por quién nos representa? O sea, ahora poco que quisieron sacar constitucionalmente el presidente, no lo pudieron hacer porque no tuvieron los votos, está en la Constitución, entonces es constitucional. No lo hicimos nosotros, lo votaron nuestros representantes. ¿Quiénes son nuestros representantes? Los 137 asambleístas, que nosotros votamos por ellos y ellos tienen que tomar la decisión. Olvídense, cuando sacaron a Magual, cuando sacaron a Lucio, no lo sacó los indígenas, lo sacó el Congreso. Hicieron votación, hicieron mayoría y lo sacaron. Y mire quiénes estaban en el Congreso que hasta ahora están gobernando. Entonces, ¿por qué no sacaron a Lenin? Si también hubo un levantamiento y terrible. Porque el Congreso no le convenía, las fuerzas, la Asamblea, las fuerzas políticas de derecha estaban con Lenin y no le hicieron nada. Algo así pasó ahora. No alcanzó la fuerza de izquierda a poderlo destituir y la fuerza de derecha pues lo mantuvo. Y es así. Si hubiera querido la fuerza de derecha sacarlo, lo hubieran sacado. Olvídese. Entonces, esto no es que es constitución, golpismo, no. Esto es parte de la democracia. Ganó, que se quede, pues se queda. Y tendrá que ser nuestro presidente 3 años más, y está bien. Ojalá que cambie, esperemos. ¿No? Que mejore, mejor dicho. Pero eso es la democracia directa y participativa. Son nuestros representantes. Cuando sacaron a Yunda, no lo sacó el pueblo de Quito. Lo sacaron los representantes del pueblo de Quito. Los concejales. Bien o mal, pero son nuestros representantes. Bueno, nosotros somos guayaquileños, pero son los representantes del pueblo quiteño. Esa es la democracia representativa. Para que tengan una diferencia entre lo que es democracia directa y participativa. ¿Qué es lo mejor? Bueno, una combinación de las dos. Ya me acuerdo, Correa también hizo una consulta que se refería a los corridas de toro, a los casinos, que bueno, menos mal que no ha regresado a los casinos y no ha regresado a la corrida de toro, ¿no? Porque aquí han destruido todo lo que se hizo. Y eso, discúlpenme, yo siempre he estado en contra de lo de la corrida de toros, aunque nunca fui, tal vez por la novelería hubiera ido, pero no me llamó nunca la atención, no estoy de acuerdo. Y lo de los casinos sí estuve en algunos, más que nada en mi juventud, pero nunca cogí el vicio, gracias a Dios. Jugué como novelería, fui, en una ni aposté, en otra sí, pero no cogí ese vicio. Tuve amigos, un amigo de colegio que sé que siempre se metió ahí, y todo lo que ganaba en el negocio, empresa que tiene, lo iba a gastar allá, pero eso cada persona vive su vida, ¿no? Lo que sí me gustaba eran los bingos. Ahí sí fui, no vicioso, pero sí fui algunas veces, pero inclusive todo en mi juventud, ¿no? Ya después tú te quedas tranquilo y tú decides no ir a esos sitios por más divertido que sea. Bien, entonces eso es en cuanto a las consultas populares, entre la democracia directa y la democracia participativa. Otro tema que están topando es el tema de los indígenas, ¿no? El tema del movimiento indígena y todos estos derechos que sí, por supuesto que se merecen. Y están rezagados, pero también es culpa de ellos mismos, porque ellos han sido partícipes de finales de los años 90 hasta ahora de varios levantamientos que han quedado en nada. Y si el que hicieron ahora poco queda en nada, ahora parece que están haciendo esto, señor. Esperemos que cambie para ellos, ¿no? Porque a nosotros nos beneficia lo de la gasolina, sí, pero realmente los que tienen que ser beneficiados son ellos, porque son los que reclamaron. Yo no veo por dónde los que no salimos a la calle a reclamar estamos pidiendo que se haga
logros para nosotros. Hubo gente que no salió, que defendió la democracia. No es defender la democracia. Simplemente es hacer recapacitar a un gobierno que no recapacitaba. Y que demoró 18 días cuando pudo haberlo hecho en 7. Lo mismo que están haciendo ahora, lo pudieron haber hecho a la semana. Y no lo hicieron. Esperemos que ahora que lo están haciendo, esas mesas de diálogo sean fructíferas para bien de los indígenas, para bien de nuestro país y de todos nosotros, ¿no? Haciendo un paréntesis, hay una noticia que salió hoy día sobre las universidades, que se eliminó no el CENESID, que es lo que prometió él, sino el examen. Pero bueno, digamos que hay uno por otro. Pero no estoy de acuerdo. No sé qué piensan ustedes. Ustedes ya están en qué semestre. Están en primero, ¿no? ¿Están de acuerdo con que se elimine el examen de ingreso? A ver, Yo díganme. estoy en quinto, doctor. Ah, está en quinto, Lorena. Sí. ¿Está de acuerdo, Lorena? Usted que más o menos de mi edad. La verdad que no. La Ya. verdad que no. Sí. Porque antes existía, cuando no existía el examen del CENESID y todo eso, había demasiada corrupción en lo que eran los cupos para la universidad. Los chicos, por ejemplo, mi hijo está estudiando medicina, el último, el que tiene 19 años, está estudiando medicina. Yo creo que no hubiera alcanzado cupo, tenía que amanecerse. Mi esposo fue uno de ellos en que se amanecieron de un día a otro para poder coger cupo para poderse matricular. Pero bueno, él sí alcanzó, sus otros compañeros, algunos no alcanzaron cupo. Entonces yo creo que debería de seguir el examen. Vamos con Carolina Kinde, que está más peladita. Vamos a ver. Cuéntenme. La cámara. Ay, no, estoy opinada, profesor, por favor. Una mano tarde de peinar, siento una concurso de belleza. Prenda la cámara. Yo estoy sin afeitar. Bueno, me gusta la hora, de verdad, pero. A ver, vamos, Carolina. Prenda la cámara. Dígame, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? No, no estoy de acuerdo, la verdad. Yo creo que estudiarían, o sea, entrarían a la universidad. ¿Ya? ¿Entré a la universidad? A muchas personas. Bien, debe haber alguien por ahí que esté a favor. No sé. Está bien, es su derecho. Y no es que va a tener más puntos o menos puntos por estar en contra o por estar a favor. O sea, cada quien tiene su propia opinión. Ahora, yo en lo personal, por la experiencia y por los años que estaba en la universidad, 18 años aquí y 20 en total dando clases en otras universidades, 21 casi. Antes era terrible. Era terrible. Para entrar a medicina, yo me acuerdo que en el 2004 entré aquí a la facultad industrial, pero yo en el 2005 o 2006 por ahí trabajé en medicina, a la par, ¿no? A la par, allá en la parte administrativa, en el preuniversitario. Y había colas que daban la vuelta a toda la facultad, o sea, era terrible, y se amanecían y se vendían cupos y puestos, tal como ha pasado ahora en el registro civil, ¿sabes? Es lo mismo. Por eso que se dice que el pasado regresó, así es. ¿Ya? Y no había cómo entrar. Había cupo para 3.000 alumnos, porque el preuniversitario de medicina es fuerte en cuanto a personas. ¿Ya? Como yo trabajaba ahí, yo sabía que había cupo por eso, y habían presentado como 6.000. Y los demás se quedaron. Solo los que tuvieron palanca, los que pagaron cupo, pues no a la universidad, me refiero a los tramitadores, ¿no? Los puestos que se vendían, que llegaban, y así como ahora se amanecían en el registro civil, se amanecían ahí, y después en la mañana vendían, a ver quién quiere mi puesto, y le vendían. Ahora, no sé pues si había corrupción, me imagino que sí, también a las matrículas, ¿no? Pero todo eso había, todo eso se decía que había y había. Por el famoso libre ingreso. Y no entraban todos porque hay algo que es lógico, por oferta. No hay aulas. Si no hay aulas, no puedes aumentar los cupos. No es que el aula tiene una capacidad, 30, 40, 50. Había cursos de 50, 60 alumnos. Hasta 90 llegué a ver un curso de medicina. Demasiado. ¿Cómo podían estudiar? Demasiado. Y antes de eso, en la época en que yo era estudiante, yo tenía una enamorada en administración, yo estaba en la Católica, venía,
y había cursos de 90. Yo mismo tuve alumnos, cuando empecé aquí en el 2004, en industrial y en sistemas, tuve cursos de 100. ¿Cómo se podía dar clase a 100 personas? Y los alumnos llegaban disparando de algunos, pues, ¿no? Yo ya ni me amargaba, yo pues ya tomaba lista y si se iban o no llegaban, mejor porque eran menos alumnos, menos sofocar, menos calor en el curso y menos problemas. Ahí me botó el internet, así también igual. Bueno, era difícil manejar tantas personas, era terrible. ¿Ya? Eso cambió en el 2006. Bueno, después de unos años que se creó el CENESID, eso, y se hizo el examen de ingreso. Ahora, ¿qué hace el examen de ingreso? Filtrar y asegurar que los que tienen mejor nota o mejor promedio vayan allá. Ah, es que igual no iban, así tengas, es que, bueno, vamos a suponer que el cupo de una carrera X es 200. Y resulta que hay 250 alumnos que sacaron más de 9. ¿Pueden ir a 250 a una carrera que hay 200? No. Entonces igual se van a quedar, porque había ejemplos, no, pues si yo saqué 9, 5 y me quedé afuera, ¿cómo es posible este gobierno traidor? Pero no puedes entrar porque el cupo es 200. Así tengan 9, 5, ya, pues el cupo es 200, hay 250, no puede. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahorita? Que la gente no va a entrar porque el cupo no alcanza, porque se quitó el examen, pero no se aumentó el cupo. ¿Qué tendría que hacer realmente un presidente que quiera cambiar la cosa? Aumentar el presupuesto a la universidad, a las universidades, hacer más aulas, más bloques de aulas, más edificios. Eso significa contratar más docentes, más secretarias, más consejeros, más todo, más inversión pública. Eso es gasto público. Y por ideología neoliberal, ustedes saben que el gasto público pues es satanizado. Entonces, eso es lo que va a ocurrir con esto. Lorena iba a decir algo, díganme, alzó la mano. Sí, solo le iba a contar dos cositas. Lo que usted decía de los cupos en exceso, que la gente estudiaban demasiadas personas antes. Pues sí, una anécdota fue de que mi esposo al principio, antes de entrar a la Marina, pues él estaba estudiando medicina y dice que tenían que llegar, o sea, los primeros que llegaban agarraban el asiento y los demás estudiaban en el piso. Se sentaban en el piso porque no había dónde sentarse, o sea, ya ni porque se iban a, como vulgarmente dicen, a robarse las bancas en las otras aulas, igual ya no había dónde meterse, o sea, si metían otra banca más ya era que ya no había el espacio donde ponerlo. Yo también tenía Sí, dice que era. alumnos parados al fondo. Y cuando era examen, Sí. porque todos vienen al examen, había que tomarlo Sí. porque no alcanzaba. Sí, con lo que usted dice de los exámenes y todo eso de las notas, pues a mi hijo sí le pasó también ese mismo algo. Él postuló con 975 del examen, pero lamentablemente no le dieron el cupo en a la primera, ¿cómo es? Asignación. Pero no había sido, en cambio, no era problema, o sea, del CENESID, no era, sino que había sido el colegio, el cual la secretaria había subido a destiempo las notas y eso era lo que retrasaba, que les retrasó un semestre a ellos que no les dieran el cupo. O sea, a veces depende no del CENESID, sino de las instituciones de donde se gradúan, ¿no? Claro. Esas eran las dos acotaciones que yo quería dar. Gracias. Había gente parada, sí, es verdad, yo sí me acuerdo. Algunos estudiantes venían para farrear, para tomar, para hacer política. Las señoritas venían también para farrear, para conseguir novio, pero no venían a estudiar. De los cursos 80, 90 que tenía yo, habrán estudiado fuerte, unos 10, 15, 20. Ya le regalo 5,25. Y el resto, no. ¿Ya? Ya, póngale los 40. Pero siempre había, o sea, de ley había unos 10, 15 o 20 que estaban viva la fiesta. Y que se quedaban. Entonces, era muy lamentable. Eso cambió y mejoró. Y los chicos que llegaron acá, yo estaba conversando con alguien que defiende al gobierno, me decían, no, pero es que ahora sí van a venir más alumnos. Los chicos que venían acá eran chicos que supuestamente querían la carrera, pero no era
no estaban bien preparados en colegio. Los que han venido ahora de un tiempo para acá, unos 10 años para acá, unos 15 años para acá, no, unos 10 años para acá, los chicos son más preparados. Hay mejor calidad de chicos. Los docentes nos damos cuenta. Vienen mejor preparados los chicos. Y vienen más estudiosos. Y vienen, ahora yo veo muy poco alumnos interesados en la FARC, interesados en venir a farandulear. Muy poco. Y lo digo antes de pandemia, no solamente ahora. Antes de pandemia se veía contadísimo con los dedos de la mano que algún chico venía por vagancia, o estaba solo vagando. La mayoría venía interesado en pasar. Y eso es lo bueno, pienso yo, del CENESID. Ahora, bueno, vamos a ver cómo nos va. Pero ya el tiempo nos va a decir y nos va a dar la razón. Porque ya lo vivimos. No van a decir que estamos locos, que somos borregos, que somos no, lo que sea. Pero el tiempo nos va a dar la razón o nos va a decir que estamos equivocados. Resulta que regresar a lo anterior era lo máximo, entonces vamos a ver, pues vamos a las universidades cómo van a hacer esto de aquí y va a triunfar y todo el mundo va a entrar, pero por lógica, todos van a querer ir a estudiar ¿qué cosa? Administración, medicina, derecho, son las carreras que siempre piden. ¿Va a alcanzar los cupos para todos en esas facultades, en esas carreras? No va a alcanzar. Porque no han aumentado los cupos, lo que se ha eliminado es el examen. Y más que todo lo que mayormente sucede es que los que verdaderamente quieren estudiar, a veces por falta del tiempo que se llevan en estos tiempos que a lo mejor regresan, que es madrugar, se pueden quedar sin cupo. Claro. Pero que en verdad le pueden quedar solo al principio y ya no quieren seguir estudiando. Y veremos a padres haciendo cola, amaneciéndose por los hijos. Cuando ya es en la universidad. Yo en la católica casi me quedo sin cupo, siendo la católica en mi época. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre ha habido eso de cupo. Es que tiene que ser así, porque no hay capacidad para más. ¿Y sabe a dónde iban los que no pasaban cupo? A la UES. Y los que después no aprobaron el PRE, yo sí aprobé, gracias a Dios, el PRE. Los que no aprobaron el PRE se iban a la UES. Pero la UES es una de las mejores universidades del país. Pero en esa época era así. Porque siempre hay un problema de cupo. Entonces tú tienes que obligadamente aumentar. Si, bueno, quieres más médicos, hay que ver ahí como país si necesitamos más médicos. Ah, sí necesitamos médicos. Bueno, entonces aumenta las aulas de medicina. Ah, ¿quieres más administradores comerciales? Aumenta. Pero tenemos tantos administradores comerciales. Miren como, justo vi un reportaje hoy día, que hay ingeniera, bueno, no sé ingeniera en qué, y hay enfermera pidiendo para una plaza, postulando a un puesto de trabajo en la empresa de aseo, de barrendero. Vean cuál hizo hoy día la 7. Imagínense. 15 cuadras, doctor, 15 cuadras. Como sociedad, ¿cómo podemos estar felices con este modelo? No podemos estar felices que eso ocurra. O sea, algo estamos haciendo mal como sociedad. Siempre nos hemos quejado, de mi época me decían, no, pero cuidado, vas a trabajar, a estudiar para terminar siendo taxista. Es un buen, es un trabajo honrado, por supuesto, Pero si tú has estudiado una carrera, lo más lógico es que tengas la oportunidad. O tú la ejeres, no solamente en la parte privada. Yo tenía, después de terminar, yo tenía por mi casa, hace años vivía en el sur, ahora vivo en el norte, alguien que tenía una carretilla. Yo voy a comer gordito, comerlo, tuviera que comer hamburguesa ahí, a unas 2-3 cuadras de mi casa, y el señor era ingeniero químico, graduado en la estatal, pero se había puesto ese negocio después de que había sido votado de una empresa de químicos que había trabajado, y se había puesto ese negocio. A veces no garantiza el título, porque la economía no genera los suficientes puestos de trabajo, pero sí, por lo menos te da otras herramientas a que si tú no tienes el título o no has estudiado. A ver, dígame, alguien iba a comentar. Sí, profesor, es justamente lo que usted está hablando. El tema es el siguiente, por ejemplo, hay muchos hay muchos que ya se han graduado de la universidad, o ya tienen su título, pero ellos quieren aplicar en algún tipo de plaza referente a lo que se han estudiado, pero ¿cuál es el tema ahora de las empresas? Que tienes que tener una experiencia mínima de 2 años en la carrera. Entonces, imagínense, anteriormente, yo recién estoy estudiando, ya voy por el 2º semestre, pero imagínense que anteriormente era como que complicado trabajar y estudiar a la vez.
Entonces, ahora imagínense, hay muchos, los chicos que terminan antes de estudiar, por lo general no les da el tiempo para poder trabajar. Entonces, ¿cómo pueden ellos tener experiencia? Por eso es que hay mucha gente que está desempleada, como usted dice, un doctor de taxista. O sea, no es un trabajo deshonroso, pero asimismo ellos se especializan, se queman las pestañas para terminar en un trabajo que no es lo que ellos estudiaron. Claro, por supuesto, es que por eso mismo cuando vienen los venezolanos y la gente se quejaba, no, es que miren que vienen ingenieros, vienen doctores, vienen y acá vienen a trabajar de lo que sea. Pero eso no es problema solamente del sistema económico. Exacto. Es un problema de todo. Y es un problema que la economía del país no fue capaz de generar los puestos de trabajo. Y también un problema que lo voy a tocar y que al final no se ve siempre. O sea, no se visualiza, se ve, pero no se visualiza. Que es el hecho de que escogieron mala carrera. Lamentablemente aquí nosotros escogemos malas carreras. Vamos porque está mi mejor amiga, mi mejor amigo, un amigo y no sé cuánto, porque digo, vive más cerca, esa carrera está más cerca de mi casa, me parece más chévere. No hay un verdadero estudio o de orientación vocacional para que el estudiante escoja una carrera que sea brillante ahí y pueda generar, si no lo genera el Estado o no lo genera el puesto de trabajo, la empresa privada, lo genere él, haga el emprendimiento. Entonces, por eso tenemos muchos administradores y la gente se queja y dice, no, que tanto, y la universidad gradúa 200, 300, 500 por año. Y las otras universidades 200 más, las otras universidades más. ¿Y dónde están trabajando? Se necesita tanto. Por eso tiene que haber un CENESID que controle, es que no me puede decir, eso dicen por los de derecha, no me pueden decir qué estudiar. No, sí, las mejores, los países como Estados Unidos, Colombia, ellos tienen un centro que les orienta y los lleva o los encausa. Porque si todos quieren estudiar administración, porque aquí todo el mundo cuando se gradúa quiere estudiar administración o quiere estudiar medicina, no todos pueden. Mi mamá quería que estudie medicina. Yo no quiero, no me gusta, porque estudio arquitectura, porque mi papá fue arquitecto, me falleció, mi padre de casa. Pero yo no quería, me gustaba economía. Entonces, tienes que hacer lo que te gusta y darle duro en eso. Pero lamentablemente los chicos o las chicas no están siempre en eso. Y segundo, también que se gradúan todos. Entonces, entran en el universitario 200 y se gradúan 180. O sea, entonces, no es que tengan que dejarlo, sino que tiene que haber un mejor filtro. Y en el transcurso de ese tiempo, ahí son las prácticas profesionales, o ya tienen ellos tener la oportunidad de trabajar, para que tengan la experiencia. Porque si tú estudias todo el tiempo, te gradúas ya después de 4 años, 5 años, y recién buscas trabajo, va a ser imposible porque no hay, las empresas son cómodas, o sea, no quieren gastar. Si contrato a alguien que no tiene experiencia, estoy gastando. Si contrato a alguien de experiencia, me estoy aprovechando de que otra empresa lo capacitó. Ya lo ingreso rápidamente en el trabajo y ya tengo resultados más rápido. Entonces, doctor, pero le iba a contar algo, pero, o sea, no sé, corríjame si estoy mal, pero ahora en la universidad hay lo de ¿cómo es las prácticas profesionales que antes normalmente no había. Y yo creo que deberíamos ahí, cuando uno hace la práctica profesional, deberíamos ya de ir abriéndonos como que un poquito el campo ya, o sea, amistades y ya viendo todo como para poder ir empezando ya a tener un currículum profesional, o sea, ya para que cuando termine la carrera, ya uno ya tiene alguna base de cómo empezar, o sea, digo, no sé, o sea, sí, lo que corríjame. pasa es que yo soy dos de prácticas profesionales y yo veo a los chicos que sí van al área donde Que es obligatorio, ¿verdad? obligatorio y es bueno que vayan a practicar. Algunos estudiantes se han quedado trabajando ahí, otros no, pero ya tienen experiencia, ya ponen en su currículum 3 meses, 240 horas, 280 horas de prácticas profesionales en la empresa de cable. Entonces ya tienen algo. Porque es importante que empiecen a trabajar para tener la experiencia, porque después les van a pedir experiencia. Y eso es así. Para que no piden experiencia, para vender. Entonces, y eso realmente no es, pues, no es lo adecuado.
porque no está estudiando. ¿Quiere ser vendedor? Estudia para venta y sea un buen vendedor. Pero si estás estudiando ingeniería, estás estudiando economía, medicina, pues no sirve que vayas a ser vendedor. O sea, eso teóricamente es lo que ocurre. Entonces, sí, es verdad, te piden mucha experiencia, pero por eso digo, falta mucho en la educación, por supuesto, falta demasiado. Entonces, esperemos que con este cambio sea para bien, roguemos que sea para bien, y que el presidente diga, bueno, vamos a darle más presupuesto a las universidades, y las universidades tengan la oportunidad de ampliar las aulas, contratar más docentes, ¿no? Y tener pues más cupo para los nuevos estudiantes que quieran venir, y así pues todos puedan estudiar. Pero yo sí creo que debería haber una redistribución, porque van a ver, todos van a querer ir a administración, todos van a querer ir a medicina, todos van a querer. Entonces tiene que haber un filtro, que ese filtro era el examen. Ahora, ¿qué filtro va a haber? ¿Usted Otra cree cosa, que doctor, yo creo que también los alumnos, creo que, o sea, falta un poquito más como que de guía a los compañeros, a los que van a ingresar recién a la universidad, como que falta información o no, estoy equivocada. falta información? Mire, yo cuando ingresé a la Católica di un examen de ingreso, pero fue un examen no para ingresar realmente, fue más vocacional, que me arrojó 3 carreras que podía seguir: arquitectura, economía, que es la que seguí, y también podía seguir administración. ¿Okay? Y obviamente escogí economía, que es la que me gustaba. Entonces, está bien eso, debería haber más exámenes. Es más, los colegios, antes de graduarlos, a los chicos deberían darle, hacerles un examen de vocación para la universidad. Y que el chico vaya con ese examen a la universidad y diga, miren, me aprobó esto y yo me salió para que estudie. Que sea un refuerzo. Porque si no, el chico va a ir a estudiar lo que le parezca bonito. Por eso es que antes fue más, ahora ya era menos, pero antes fue más. Los chicos se retiraban. Los primeros días, las primeras semanas, tú veías completo el curso. Y ya después veías que ya faltaban 15, faltaban 20 alumnos, porque ya no les gustó, no era lo que querían, recién se dieron cuenta cómo era, es que mucha matemática, y pum, se retiraba la gente. Y eso no es así, ¿no? Y por favor, el pre precisamente es para eso, para que ya sepan a lo que se están metiendo. Y una vez que pasas el pre, pues bueno, se supone que ya es lo que te gustó. Tuviste 2 meses, 3 meses de preuniversitario, o tuviste 45 días preuniversitarios para poder darte una idea de qué es lo que estás estudiando. No me fijé la hora, tengo clase. Ah, ya, caramba, sí, verdad, ya me he pasado. Bueno, listo, son 4:10. Niños, entonces, cualquier cosa, recuerden que hay una lección para el examen, se llama, ahí les pasé en el WhatsApp, se llama cuestionario de repaso. Háganlo, es del 16 al 18, 16 9 de la mañana, 18 9 de la mañana. Son 10 preguntas, totalmente sencillo, y gánense esa nota, ¿no? Y repasen para el examen. El examen ya está hecho, será el próximo viernes, si Dios quiere. A esta hora será entre 2:30 a 3:30, ¿no? Entraremos a las 2 y 2:30 arrancará el examen. 1 hora, 40 preguntas. Por experiencia, siempre los chicos terminan a la media hora, 40 minutos, así que no creo que se mueren mucho, ¿no? Y nada, repasen, lean, no es nada de memoria, es de verdadero y falso, completa, selección múltiple, totalmente objetivo. Me habían pedido que decida entre sea presencial y sea virtual, y yo decidí por virtual porque me parece, entre las condiciones que están ahorita en el país, que seamos nomás virtuales, ¿no? Ya después, si ya pasan los rebrotes, todas esas cosas, ya pues podremos hacer presencial y nos conoceremos en las aulas y todo eso, ¿no? ¿Ok? Gracias, doctor. Niños, un placer. Nos vemos el próximo viernes. Si os quiero un abrazo, tengan una linda semana. Igualmente, excelente fin de semana.